presentar compañeros sindicalistas que no son necesariamente del mismo pensamiento, pero que vemos un futuro y una realidad de una manera totalmente similar, patriota, por decir de alguna manera, pero sobre todo proletaria, trabajadora, ¿no? Que es el centro del movimiento y es lo que reencarna cada vez, ¿no? De eso se trata la actualización, ¿no? A ver, ahora en esta miseria, en este desierto de ideas y de pasiones, cómo vamos a reencarnar. Y por eso los compañeros de Beto y el Tano están aquí para ayudarnos a pensar justamente cómo debería reencarnar o cómo tiene que actualizarse el movimiento. Siempre tenemos entonces la costumbre de darles la bienvenida a partir de una pequeña lectura del general. Esta es una charla del teniente general en ese momento, de la vuelta del 73, en el edificio de la Central Obrera, y que le habla justamente a los compañeros de la Confederación General del Trabajo, y lo hace justamente pensando en ese momento, ¿no? Una actualización doctrinaria anterior, quizás la última o la anteúltima, eso tendremos que discutir hoy seguramente, que se discutirá hoy. La actualidad, la actualización del movimiento. Así que leo un pequeño párrafo de ahí para entender y para sobre todo disparar, ¿no? Algunas ideas a los compañeros para que ellos hagan lo que tanto saben y también hacen. En este sentido, dice Perón, hemos procedido así en el movimiento justicialista, dentro del cual el movimiento sindical representa, sin duda alguna, su columna vertebral. Es el movimiento sindical el que mantiene enhiesta nuestra organización. Eso ha sido desde el primer día en que el justicialismo puso en marcha su ideología y su doctrina. De manera que esto no es nuevo para nadie. Dice, el movimiento siempre ha sido manejado con un alto grado de liberalidad. Y creo que esa es la razón por la cual estamos acá. Hay que darse cuenta que nosotros no somos un partido político que tiende normalmente a la sectarización. Nosotros somos un movimiento nacional que por el contrario tiende a la universalización. Pensamos que todos pueden tener razón y que en consecuencia todo es posible. Pero es mediante la discusión que llegamos a el desideratum de lo que debemos hacer. En nuestro movimiento jamás se ha mandado, se ha conducido. Mandar es obligar, conducir es persuadir. Y al hombre es siempre mejor persuadirlo que olvidarlo. Por ustedes, le doy la palabra al Beto y le bienvenida y le pido un fuerte aplauso que va a arrancar esta charla. Bueno, después es muy fuerte lo de Perón en la CGT. Perón tenía esa característica, un orador extraordinario y decía cosas fuertes. Y más para esa época, porque era una época donde en la política no había, o había muy poca gente que desde espacios de poder decía cosas fuertes, mirando al lado de los trabajadores. Bueno, yo quería arrancar esto, bueno, estuvo bien en aclararlo antes, yo no soy peronista, vengo de una familia todos peronistas, mi papá, mi mamá, mis abuelos, excepto mi abuelo materno, todos los demás eran peronistas. Soy de esas familias que en la época de la dictadura, la Navidad y Año Nuevo, nos juntábamos, se brindaba diciendo iba Perón y abajo la dictadura, ¿no? De esa época. Pero yo empecé a hacer política y militancia fundamentalmente a finales de la dictadura, en los 80, y en la apertura de la democracia. Y la verdad que en ese momento me fue muy difícil poder ser peronista, producto de lo que en ese momento el Partido Justicialista y la gran mayoría de la dirigencia peronista hacía y venía de haber hecho, sobre todo en la década del 70, ¿no? Después, obviamente, cuando pasaron los años, uno va estudiando, repensando,
y empieza a tratar de ver, de ser más objetivo en la evaluación de los procesos históricos y de los roles que jugaron las diferentes organizaciones de los procesos históricos, y eso me hizo reflexionar en relación a que, no al punto de ser peronista, porque no lo soy, no tengo esa mirada, pero sí de tener absolutamente claro, y a partir de toda mi trayectoria termino siendo así, de que si hay un enemigo en este país es el antiperonismo. Es decir, quizás por definición inversa, ¿no? Es decir, yo me hice kirchnerista en la 125, es decir, cuando vi marchar a la gente de la sociedad rural, tengo claro dónde tengo que estar, no me importa quién esté de este lado, estoy de este lado, y a partir de ahí me hice kirchnerista, ¿no? Y es cómo me reivindico hasta el momento, cómo me ubico políticamente en esta realidad, ¿no? Para, si me preguntan qué soy de izquierda, y sí, en un aspecto soy de izquierda, y en un aspecto sí. ¿Cómo me definiría mejormente? Soy kirchnerista, ¿no? Me siento así. Pero vuelvo a repetir, hay muchos que pueden identificarse de izquierda, pueden identificarse peronista y capaz que no coincidimos en nada, ¿no? Tenemos muy pocas coincidencias. Bueno, yo quería arrancar, decía, hablábamos con Dani antes de ingresar acá, de empezar, decía, ¿por dónde vas a arrancar? Yo quería arrancar un poco, haciendo un poco de historia, la ubicación, o mejor dicho, hacer una revalorización del peronismo del lado de nuestro rol. Por suerte o desgracia, uno sabe muy bien, nuestra vida estuvo dedicada, por lo menos la mía, dedicada a estar militando del lado de la clase trabajadora. Y me he ubicado siempre en ese lugar, toda mi vida. No sé si está bien, estuvo mal, lo reflexionaré un poco más adelante, pero ahora ya no tengo vuelta, así que estoy acá desde ese lugar. Y a partir de ahí voy a tratar de analizar los diferentes momentos por el disparador, ¿no? Es decir, en los gobiernos peronistas, el movimiento sindical, ¿qué rol tuvo? Y hay que empezar quizás en el inicio de todo esto. Es decir, el primer gobierno de Perón aparece, o mejor dicho, Perón primero como secretario de Trabajo, aparece en un momento político, estructural en la sociedad argentina, donde las industrias se empezaban a desarrollar, pero las industrias donde empezaban a aparecer un sujeto sindical distinto al que había antes. La historia del movimiento sindical argentino es muy rica y uno puede leerla. Hay muchos libros, muchas historias, hubo muchas epopeyas, pero podemos decir que en la escena política, recién el movimiento obrero y el movimiento sindical ingresan en el primer gobierno peronista. Quizás antes de que sea el primer gobierno peronista, cuando Perón era secretario de Trabajo. Es decir, quizás la primera gran acción donde entra como protagonista el movimiento sindical es el 17 de octubre, donde no existía el peronismo, pero el movimiento sindical sale a la calle, va a la Plaza de Mayo, ese acontecimiento lo tiene como un hecho histórico, hoy considerado para el peronismo quizás el día más importante, es el surgir el Día de la Lealtad, ¿no? No voy a hacer chistes hoy, pero digo sobre eso. Pero es el día donde el movimiento sindical, el movimiento obrero, inclusive por fuera de las organizaciones de segundo grado, como la CGT, porque la CGT no convocaba a la marcha del 17 de octubre, convocaba un paro para el 18, y no nombraba a Perón en ese paro, no se sabía muy bien por qué convocaba, porque sabía que la gente, y el 17 de octubre, sin huelga general, desde la mañana empiezan los que tenían más capacidad de organización y en la Plaza de Mayo, y recién a la salida de los puestos de laburo se va masivamente a Plaza de Mayo. A partir de ese momento hay un hecho histórico que no se volvió, o mejor dicho, que nunca más desapareció de la escena política el movimiento sindical y el movimiento obrero a través de sus organizaciones sindicales. A partir de ese momento, toda la historia argentina hasta la fecha, después voy a analizar la fecha, sigue siendo un protagonista central en la política argentina. Pero yo, ¿qué quiero reivindicar de esa etapa? Aparte de que gracias al fenómeno del peronismo aparece este sujeto nuevo, que los gorilas decían
quiénes son estos monos que aparecen en la calle. No sabían que su existencia en la capital federal, no se imaginaban que existía esta gente que sale y que copa la Plaza de Mayo. ¿Qué es lo que quiero reivindicar? Esa nueva organización que surgía dentro de la clase trabajadora. El peronismo institucionalizó ese tipo de organización. Es decir, el movimiento sindical empieza a dejar de estar en la ilegalidad, empieza a dejar de ser el paria, el que para sentarse a negociar tiene que tener una huelga con varios muertos, si no nadie se sentaba a negociar con ellos, y empieza a ser un sujeto con plenos derechos. Ese reconocimiento que hace el peronismo al sujeto a través del movimiento sindical genera no solamente el reconocimiento de los sindicatos, sino en algo que a mi entender es mucho más valioso y mucho más fundamental para entender la historia de nuestro movimiento sindical, que es las organizaciones de base de ese movimiento sindical. Para ser más preciso, los cuerpos delegados de las comisiones internas. Es en el peronismo donde se institucionaliza lo que hoy para todos nosotros es una cosa natural, pero si uno sale de la frontera de la Argentina no es natural. En ningún otro país es natural, es decir, hay muy pocos países en el mundo donde el delegado de base, la comisión interna, la organización en el lugar de trabajo tiene tutela, tiene derechos, discute con las patronales, discute todo, inclusive discute hasta la forma de producción. Esto se instaura en el primer gobierno peronista. Para mí esto es lo que marca lo más importante. Es decir, me dicen, ¿qué es más importante? ¿La nacionalización de los ferrocarriles? No, esto. Lo más importante. Porque gracias a esto, es decir, y lo voy a expresar cuando vaya a analizar el momento actual, ¿por qué el enemigo, el antiperonismo, el enemigo está tan desesperado en destruir la organizaciones? Digo, eso para mí es lo más importante que tuvo, y la visión, bueno, en el texto que se lee es un poco ese planteo, ¿no? Es decir, ¿cómo discutir? ¿Por qué? Porque garantiza la discusión democrática, garantiza la discusión en el lugar de trabajo entre compañeros y le da protección. Porque en un momento donde hay ascenso, donde los compañeros están a la ofensiva, tener protección no es tan importante, pero en un momento donde hay reacción, tener protección es cualitativo, es muy cualitativo. Para mí eso es lo que marca, quizás desde el punto de vista del movimiento sindical, bueno, a partir de eso que los grandes sindicatos únicos con personería, muy cuestionado en el mundo, digo, la OIT sistemáticamente vive criticando la organización sindical de tiempo. Yo soy de esos que, mirá que nosotros rompimos un sindicato, no fuimos un sindicato. Sin embargo, sigo reivindicando el sindicato único. Nosotros rompimos porque no había ninguna otra posibilidad de quedarnos ahí adentro, nos echaban. Entonces, nos tuvimos que ir e hicimos nuestro sindicato y peleamos. ¿Por qué? Porque ante las diferencias la salida no es hacer 20 o 30 organizaciones sindicales, eso te debilita políticamente. La importancia de poder inclusive foguearse en las luchas internas dentro del sindicato es lo que reafirma inclusive la calidad y la capacidad de ellos, del movimiento sindical. Y en ese sentido yo soy uno de los que reivindico. Muchos compañeros a veces, como nosotros decimos sindicato, a veces, che, no hay que hacer, hay que liberalizar para que haya, bueno, lo que va a plantear ahora la derecha va a ser hecho. Y digo, no, es un desastre, es una tragedia. Uno tuvo la suerte de viajar y ver lo que significa que haya 20, 30 sindicatos, o Chile, el ejemplo quizá más terrible, no hay que viajar muy lejos, tenemos cruzando la cordillera, y es una tragedia porque te impide cualquier capacidad de reacción de los propios trabajadores. Bueno, para mí esto es lo principal. Ahora, después de Perón, o inclusive el tercer gobierno de Perón, ya es otra la realidad que hay. Y en el movimiento sindical eso se expresa. Porque, y acá voy a hacer un paréntesis antes de entrar al tercer gobierno de Perón. Estos sindicatos fuertes que logran tener muchos beneficios para sus trabajadores, que logran tener vacaciones, aguinaldo, todas las reivindicaciones que se consiguen, y a la vez consiguen hacer hoteles donde pueden ir a veranear sus afiliados, también genera otro fenómeno,
Es decir, hay una relación entre la patronal y el Estado con esos dirigentes sindicales que en muchos casos suele pasar de que esos dirigentes sindicales se olvidan de que son dirigentes sindicales y empiezan a ceder a los intereses ya no del movimiento sindical, sino a los intereses de otra clase o de otros intereses. Digo, en la historia, no voy a focalizar, porque creo que no es el tema, analizar los problemas que tiene el movimiento sindical, pero eso se empezó a generar. Es normal, natural, no hay que asustarse ante eso, hay que saber entenderlo y hay que saber combatirlo, enfrentarlo, de qué forma, de cuáles son los mecanismos. Bueno, esto que ya se había desarrollado en diferentes tendencias durante todo el proceso de la resistencia peronista, en el tercer gobierno de Perón, esto tiene un desenlace casi trágico, muy trágico, donde dentro del movimiento sindical, ni hablar con sectores que no eran del movimiento sindical, hay un enfrentamiento muy grande que termina en quizás enfrentamientos entre los sectores populares en una tragedia, que después, bueno, al lado de la tragedia posterior, después con el golpe de Estado, queda minimizado, pero no hay que minimizarlo si no queremos volver a repetir los mismos errores. Tenemos que analizarlo, pensarlo críticamente y ver cuáles fueron los problemas y de qué manera hay que solucionarlo, hay que resolverlo, para no volver a repetirlo. Ya el tercer gobierno de Perón ya no es el surgimiento de un movimiento sindical pujante, un movimiento sindical, sino empieza el enfrentamiento entre las diferentes tendencias dentro del propio movimiento sindical y con otras tendencias también de la realidad política. El cuarto gobierno peronista, bueno, vamos a decir todo, lo voy a hacer muy corto, que es el gobierno de Menem, fue una tragedia para el movimiento sindical, fue una tragedia para toda la sociedad, fue una tragedia, fue lo que nosotros podríamos decir la segunda oleada neoliberal, un gobierno que prometió una cantidad de cosas y hablando de revolución productiva y puso a gobernar al Sogaray, al que había perdido a los 2 meses, y bueno, y fue una tragedia para todos nosotros. Es la cuarta experiencia. Y la quinta experiencia peronista, tenemos que decir que fue un renacer de lo que en algún momento había sido el primer peronismo. Con cosas, a mi entender, más progresivas en unos aspectos y cosas no tan progresivas en otros. Por ejemplo, el primer peronismo tuvo un sesgado sectario muy grande, muy grande. Todo aquel que no era peronista, mi papá, que está internado en este momento, jodido, me decía, mirá, estaba un día con él y me decía, los Kirchner son mucho mejor que Perón y Eva. De Eva me hablaba mal, me decía que no era intrascendente, no me agarraba la cabeza. Yo que no era peronista, me agarraba, pero papá, 33 años tenía, lo que hizo, 33 años. Bueno, es verdad, tenés razón. Pero me decía, yo tenía amigos que no eran peronistas y la pasaron muy mal en el primer momento. Laburantes, no hablo de la clase oligárquica, ¿no? A la que está muy bien ponerla en caja. Él me decía eso, siendo peronista toda la vida, estuvo cuando fueron los bombardeos en Plaza de Mayo, lo mataron de casualidad. Pero él me decía eso. Dice, el kirchnerismo no tuvo esa actitud sectaria contra los no peronistas. Él lo veía eso como un aspecto progresivo, de madurez. Y en otros aspectos, yo decía, pero Perón, son los ferrocarriles, la guirando las vacaciones. También esto, volvimos a recuperar algunas leyes que nos había choreado el menemismo, pero no hizo las transformaciones que generó Perón. Bueno, en ese diálogo con mi viejo, que aparte fue una vez que lo llevé de vacaciones, la única vez que me fui de vacaciones con él y con mi hijo, que fuimos una semana a La Habana, en La Habana estaba discutiendo eso con mi viejo, una cosa de loco. Creo que está la síntesis en esa pequeña conversación, una conversación sin ningún interés de polemizar en nada. Está el gobierno de Néstor y Cristina tuvo muchos aspectos, pudo acoger a todos los sectores que estaban, aceptó propuestas de todos los sectores, pero no fue tan profundo desde el punto de vista de la democracia
de las relaciones sociales, ¿no? De la democracia del laburante. No fue tan profundo quizás como... Bueno, el de Alberto no sabemos bien qué fue gobierno peronista, pero fue una cosa media, ¿no? Es decir, fue medio una continuidad más light de lo que venía del macrismo, es decir, no profundizó, sino mantuvo eso con algunos pequeños cambios. Y eso en el movimiento sindical se vivió, lo vivimos porque era el diálogo que nosotros intentábamos hablar. Uno en el movimiento sindical se vive porque lo vivís con el Ministerio de Trabajo, es el primer lugar, ¿no? Es decir, no era lo mismo hablar con Carlos Tomada durante 12 años que sentarte a hablar con los que tuvimos en el gobierno de Alberto, que era un problemón, ¿no? Era un problemón. Bueno, nosotros nos cagaron, pero no voy a hablar por nuestra situación particular. Yo creo que esto es, desde este lugar hay que analizar. Yo creo que el peronismo obviamente fue el fenómeno político más transformador de la historia argentina. Estamos marcados por eso, no hay ninguna duda. Fue el mejor momento donde se vivió en la Argentina. Esa es por lo menos mi mirada. Y sobre todo, puso en evidencia a los sectores más reaccionarios de la sociedad. Esto quizás es lo más importante. Porque también nos tocó en épocas peronistas y con dirigentes peronistas vivir situaciones no gratas, situaciones que no era la que deseábamos los trabajadores. Yo voy a parar acá, solamente una cosa, quiero remarcar, lo dije ya antes, pero lo quiero remarcar. Para mí la valorización del sujeto de los trabajadores y de los sectores populares, hay momentos de avance y momentos de retroceso, momentos donde estamos más fuertes y podemos conseguir cosas y momentos donde estamos más débiles. Lo único, y esto es una frase de Perón, lo único que perdura el tiempo es la organización. Y en ese sentido, el peronismo o Perón en su primer gobierno mantuvo y consolidó las organizaciones que supieron durante todo este tiempo resistir la ofensiva que excepto los años de Néstor y Cristina, fue una ofensiva permanente y sistemática que hubo contra el trabajo, contra los trabajadores de parte del capital y de las potencias colonizadoras, y lo pudieron resistir centralmente esas organizaciones. Digo esto, no es poca cosa, esto es muy importante, para mí es fundamental para poder entender el proceso histórico que vivimos y sobre todo para entender el que viene, porque muchos dicen, mi ley viene por nuestros derechos. Sí, pero por nuestros derechos vinieron un montón. Desde Alfonsín, que empezó, uno de los que empezaba a sacarnos derechos. Pero mi ley viene para destruir las organizaciones. Porque una conclusión que sacó la clase dominante es que los derechos te los pueden arrebatar, pero si preservamos las organizaciones, cuando hay un cambio de etapa, recuperás, volvés a recuperar. Lo vimos en el kirchnerismo. Volvimos a recuperar derechos que antes que lo habíamos perdido 10 años. Sabe que la única garantía de que nos roben los derechos y que no los podamos recuperar es si no estamos organizados. Por eso es fundamental, central, ellos van a venir por el movimiento sindical, por las organizaciones sociales, por las organizaciones de derechos humanos, que son la garantía de que, aunque en este momento estemos retrocediendo, la garantía de que en cuanto cambie la coyuntura, somos los que lo vamos a recuperar. Por eso vienen por nosotros y por eso tenemos que ser inteligentes de la manera que enfrentemos a esto. Desde el primer día lo estamos enfrentando, pero la manera de enfrentarlo sabiendo qué es lo que tenemos por delante. Roberto Penelli, señores. Qué maravilloso que rescate, ¿no? Un peronista esa gran frase que en organización vence al tiempo. Me había quedado algo pendiente en la presentación. Claro, el Centauro es las organizaciones libres del pueblo. Y la más importante, y no es el sindicato, ¿cuál es? ¿No? Es por eso que es un honor escucharlo a Beto. Y ahora le cedo la palabra y le pido un enorme aplauso para el compañero Daniel Catalano, secretario general. ¡Por favor!
Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por invitarnos. Es difícil pensar que con el Beto podemos aportar grandes cosas hoy, pero lo vamos a intentar. A mí lo escuchaba al Beto y pensaba que a mí me gustaría darle una vuelta de tuerca más a pensar que las organizaciones vencen el tiempo. Lo digo porque creo que lo que dejó Perón y lo que deja Néstor y Cristina, lo que dejó Evita, es algo que es mucho más grande que la identidad. La identidad es lo que va a sobrevivir estructuralmente si nosotros logramos sobrevivir nosotros a la etapa que nos toca vivir, independientemente de lo que pase con estas organizaciones. Sobre todo se puede reconstruir, salvo el olvido. Del olvido no se vuelve. Y fue tan importante esto que cuando yo soy de La Matanza, cuna del peronismo, y la identidad es algo que surge al nacer, es algo que la familia construye en vos y que la construye en el marco de haber sido protagonistas en un momento de historia fantástica como fue el gobierno de Perón y de Eva. Y en ese relato de la construcción no se pensaba tanto, cuando uno pensaba en el peronismo no pensaba en el sindicalismo. El sindicalismo termina mucho después apropiándose de lo que es Perón, como una bandera. Pero creo que es importante esto transitarlo y transmitirlo, porque nos han tocado épocas de nuestra historia en donde han jugado las instituciones de una manera totalmente brutal y abandónica frente a los compañeros y compañeras que eran los cuerpos delegados, que sí se plantaban frente a las patronales, que sí se plantaban frente a la dictadura militar, que sí se jugaron la vida para poder defender una idea de mundo, una idea de Latinoamérica, y que hubo un sindicalismo que encontró determinadas comodidades frente a eso, y que al día de hoy inclusive son cuestionados por los organismos de derechos humanos, por los papelones que han transitado en las épocas de la resistencia peronista. La última dictadura cívico-militar fue una de las grandes experiencias históricas en donde no tuvimos un rol hasta la erupción de Ubaldini, convocando al primer paro general y movilización, las estructuras sindicales con lo complejo, ¿no?, de estar proscriptos, de estar intervenidas, y con un sindicalismo que le costó muchísimo. Por eso creo que nosotros tenemos que elaborar mucho la identidad, porque en este momento en donde todo está en un estado de persecución, de encierro, de hostigamiento, lo que hace el neoliberalismo es avanzar sobre la demonización de lo que representa el peronismo en la historia de nuestro pueblo. Creo que lo hicieron rápidamente con el kirchnerismo, intentaron poner al kirchnerismo como un sujeto político que tiene como característica principal la corrupción, el robo, y demonizaron, persiguieron y metieron en cana a grandes cuadros de los gobiernos de Néstor y de Cristina, naturalizaron ese hostigamiento, esa persecución, poniéndolo en un lugar de mucha enemistad, haciendo que en el cotidiano, compañeros como Beto o como yo, que nos sentimos kirchneristas como nuevo sujeto político, seamos perseguidos del kirchnerismo y no del peronismo, pero que intentan borrar, en todo caso, este gobierno y el neoliberalismo es nuestra identidad. Por eso es un ataque brutal, permanente, que lo vamos a seguir recibiendo y que nos cuesta mucho el poder transitarlo, como nos costaba transitarlo en el 90. No voy a nombrar yo al presidente del 90 porque es mufa, pero la sociedad argentina negaba la condición de peronismo. Había vergüenza del sujeto político. Nosotros los 24 de marzo entramos a la plaza
y esperábamos que llegue los descamisados para entrar cantando en la marcha peronista, porque era la única organización que podía entrar bancándose el marco histórico de representación, porque la gente puteaba al peronismo, la gente sentía la traición a la patria en el marco de la representación simbólica de lo que generaba ese presidente. Y el movimiento obrero tardó muchos años en estar los 24 de marzo en la plaza. El movimiento obrero volvió o tomó los 24 de marzo en la plaza cuando Néstor y Cristina pudieron resignificar lo que fue la resistencia peronista durante la dictadura cívico-militar. Y eso también es parte de lo que hay que analizar desde lo que son las estructuras sindicales que no podían apropiarse de esa Plaza de Mayo un 24 de marzo. Y eso es parte del revisionismo que tenemos que llevar adelante y de que tenemos que hacernos cargo, porque había mucha orfandad y había muchas dificultades para poder sostener esa identidad que hoy es una medalla, ¿no? Frente a mirar decir que uno es peronista o que es timerista es una medalla y uno la luce de la mejor manera y es un lugar desde donde poder confrontar al otro. Pero tuvimos muchos años de estar en el desierto sin agua, viendo de qué manera se encontraban muchos atajos. Yo creo que uno valora estructuralmente el peronismo, inclusive cuando no está acá, cuando no está en Argentina, cuando ve que el sindicalismo en los otros países tienen una impronta ideológica para que para nosotros es totalmente ajeno. Vos vas a Bolivia, vos vas a Perú, vos vas a Uruguay, y dentro de los sindicatos no está el gusto de tener Evita, no existe esa lógica. Los grandes héroes de ellos son Che Guevara, son Fidel Castro, son Marx, son Lenin, Mariátegui, y entonces plantear el marco ideológico donde se construye el sujeto sindical en esos países tiene que ver con un anclaje internacional, pero no con un anclaje territorial. Nosotros tenemos un anclaje territorial, algo propio. No es un ADN que es nuestro, que es único en el mundo como experiencia de construcción de ese sujeto político, que va mucho más allá del sindicalismo, pero que tampoco podemos negarlo como un factor determinante, porque desde el sindicalismo se fueron generando herramientas que permitieron que se avance sobre lo que fueron las grandes conquistas de nuestro país. En el movimiento obrero es donde Perón ancló, pero no en el sindicalismo, en el movimiento obrero. El sindicalismo es la institución en donde el movimiento obrero se organiza. El movimiento obrero es el que salió, como dice Beto, ese 17 de octubre. Fue protagonista de poder generar el marco más amplio de construcción de resistencia en las calles. No fue el sindicalismo, sí fue el movimiento obrero. Nuestro sindicato tuvo un rol protagónico porque el día que se estaba discutiendo en la CGT esa movilización, Libertario Ferrari, que fue un dirigente sindical de ATE, va con mandato de Perón a dar el discurso adentro de la CGT respecto de lo que había que hacer ese día en la calle, y fue con un mandato desconociendo la resolución del Consejo Directivo de ATE. El Consejo Directivo de ATE no estaba de acuerdo con pedir que liberen al general Perón. Y Libertario se plantó frente a la CGT, desconoció la resolución de su propio sindicato y se encuadró políticamente en lo que él creía que era lo que estaba pasando en cada sector de trabajo. Que los laburantes necesitaban que el general esté libre y pueda conducir las masas de todo el país. Yo creo que Perón logró una identidad respecto de lo que él entendía como revolución, de lo que él entendía como espacio de masas, como construcción de masas, que nos permitía pensarnos como sujetos con derechos, que nos dio la posibilidad de pensarnos en una instancia del mundo en donde el mundo solamente nos ve a nosotros como la posibilidad de esclavitud. ¿Por qué sería necesario un sindicalismo si las patronales pudieran entender que no es necesario explotar al otro para tener mejores condiciones de vida? Qué cruel que es el capitalismo, que es necesario construir una herramienta como el sindicalismo para combatirlo. Qué mal que estamos. Este mundo es una mierda, porque genera que unas minorías con poder sometan a unas mayorías para el beneficio propio de esas minorías, y las mayorías se tienen que organizar
para tener herramientas legales para poder combatirlos y seguir generándole riquezas a esas minorías. Y el peronismo, con la Constitución del 49, con el 50-50, con los derechos, con la jornada de laburo, planta un nuevo sujeto político, no solamente en lo sindical, en lo social, porque no había compañera o compañero que no se vea discutiendo con el patrón para poder vivir en mejores condiciones. Porque vos te habías apropiado de una idea del mundo que no solamente tenía que ver con eso, sino que tenía que ver con cómo vos te percibías socialmente en el nuevo mundo que te abría el peronismo. Y esa crueldad llevó a que los radicales, cuando se enferma Eva, salgan a pintar vivo el cáncer, porque ellos tenían que derrotarnos moralmente, porque tenían que derrotarnos estructuralmente en esa identidad que nuestro pueblo había tomado como única y que la levantaba como bandera. Y por eso hoy el macrismo y Milei vienen avanzando respecto de cuántos años hace que estamos mal. Estamos mal hace 70 años. Y nuestra sociedad termina comprando el relato que empezamos a estar mal en el momento que empezamos a estar bien las mayorías. Y nuestra sociedad empieza a interpretar que el problema grande que tiene nuestro pueblo es el de tener derechos. Y nuestra sociedad empieza a cuestionar el lugar de donde estamos parados y plantados, pensando en que lo óptimo que le puede pasar a nuestro país es gozar de otras nuevas libertades que le posibiliten a aquellos que tienen mucho, seguir teniendo mucho, pero bueno, y vos verás, si en esa incertidumbre que te genera el mercado, te puedes constituir como un sujeto que pueda tener garantizada su vida con otra impronta, pero no en el marco del derecho. Renunciamos a tener derechos, renunciamos a las grandes conquistas sociales pensando que lo que viene es lo nuevo que hay que absorber. Una parte muy importante de la sociedad compró ese discurso. Muchos pibes y muchas pibas y muchos adultos se hicieron cargo de ese relato. Muchos se abrazaron al consumo como un lugar que le va a generar las soluciones inmediatas a lo que está pasando. Una mayoría vive como pobre y piensa como rico. Una mayoría vive como pobre y tiene el deseo permanente de poder llegar a constituirse en ese sujeto social que tiene a todo. Y renuncia a lo que no tiene que renunciar pensando que en ese renunciamiento histórico va a lograr ser ese pibe que puede comprarse la zapatilla de 3 tiras y tener la libertad y la garantía y la felicidad a través del consumo. Hemos hecho muchas cosas mal. Hemos hecho muchas cosas mal también desde el sindicalismo. Hemos dejado de ideologizar a nuestros cuerpos delegados. Hemos dejado de discutir política con la base que representamos. Nos hemos transformado, lamentablemente, desde el sindicalismo en muchas etapas de los distintos gobiernos en facilitadores de que estemos como estamos. Porque era mucho más cómodo no asumir la situación en la que nos toca hoy transitar estructuralmente lo nuevo para poder abrazar la comodidad de no perder los beneficios de la institucionalidad que estamos teniendo. Yo creo que el sindicalismo tiene mucho para discutir, tiene mucho para pensar, y hoy no tiene que regalarse frente a los poderosos, sino que tiene que abrazar la mejor doctrina y el mejor pensamiento y lo mejor que hemos podido construir como espacio político, que tenemos que sincerar, porque no se puede ir a los sectores de trabajo a hablar simplemente de la idea de que el sindicalismo divorciado de la política va a transformar algo. Eso no pasó nunca. Un sindicalismo que solamente se piensa a sí mismo, alejado de las estructuras de poder que lo gobiernan, es un sindicalismo que está condenado al fracaso porque condena a sus propios trabajadores a ese fracaso. Por eso no hay soluciones gremiales sin soluciones políticas. Nosotros no lo inventamos esto, lo dijeron nuestros compañeros de la UOM, lo dijo Lorenzo Miguel, es un gran acierto. No se puede pensar un proyecto sindical sin un proyecto político, sin un proyecto de país. Eso nos enseñó el peronismo, eso es lo que nos enseñó Néstor y Cristina, eso es lo que tenemos que poder ir transitando y defendiendo, pero hay que seguir insistiendo en la identidad.
Porque hoy estamos en una etapa en donde el sindicalismo hace silencio frente al negacionismo. El sindicalismo mira al costado frente a un acto en el Senado reivindicando lo que ellos entienden que son las víctimas del terrorismo. El sindicalismo mira al costado frente a un posible veto en un marco de una ley jubilatoria que le posibilita a los adultos mayores tener 15.000 pesos más en el bolsillo. El sindicalismo mira al costado frente a una ley base que está modificando estructuralmente la vida de los 47 millones de personas. El sindicalismo está paralizado en este momento, repensándose hacia adentro para ver cómo sobreviven a una etapa nacional y continental en donde la ultraderecha avanza de manera desmedida. Por eso pensamos que levantar la bandera del peronismo un 17 de octubre, el poder mirar a los ojos a tus compañeros de laburo, el poder mirar a los ojos a tus hijos, tiene que ver con esa identidad, que no es una identidad que hay que usarla para ocupar cargos, es una identidad que hay que usarla para defender derechos, es una identidad que hay que usarla para ser sujetos que podamos transformar la vida del pueblo que nos rodea. Y el peronismo, el kirchnerismo, la madre de Plaza de Mayo, los hijos, la resistencia peronista, la juventud peronista, los que fueron echados de la plaza, los que se decidieron a pelear para que vuelva, y así todos siguieron y siguieron y siguieron, tenemos un lugar que ocupar. Tenemos un lugar que ocupar. Nuestro espacio tiene también que hacer una autocrítica. El sindicalismo y el peronismo tienen que repensarse. Porque no podemos poner en el mismo valor del peronismo a todas las experiencias que fueron gobierno en nuestras distintas etapas. Hay un peronismo de izquierda y hay un peronismo de derecha. Y también tienen que ser claros y tienen que ser honestos aquellos que levantan la bandera del peronismo de derecha. Porque la verdad que seguir ocultándose en esta gran familia que es el peronismo para hacer cagadas que se vayan a la mierda. Yo no quiero a Pichetto en el espacio político. Y tampoco me banco que un moreno me diga quién es el peronista y quién no es peronista. Yo soy peronista porque nací en cura peronista, porque nunca traicioné a mis compañeros de laburo, porque reivindico a los montoneros, porque reivindico la resistencia peronista, porque reivindico los 30.000, porque reivindico la bandera de Néstor y de Cristina, y creo que el sindicalismo combativo tiene un rol importante que ocupar hoy en la vida de nuestro pueblo como lo ocuparon a lo largo de todos los años, y nosotros estamos obligados generacionalmente a levantar esas banderas y hacernos cargo del rol que nos toca ocupar socialmente, sindicalmente, políticamente, y a no negociar un centímetro frente a una derecha fascista que viene por nosotros. Así que, compañeras y compañeros, cada uno, cada una tiene que hacerse cargo del lugar identitario que tiene. No renunciemos a estas banderas históricas. Yo me siento felizmente peronista, me siento felizmente de Néstor y de Cristina, y si nosotros somos felizmente esto, nuestros hijos, nuestros nietos van a ser también felizmente peronistas, kirchneristas, y así vengan por los sindicatos, así nos maten a todos, el peronismo va a seguir viviendo en nuestro pueblo. Así que a defenderlo con uñas y dientes, porque no van a poder con nosotros. Muchas gracias. Compañeros, la palabra es de los trabajadores. ¿Tienen los suyos? ¿Preguntas? ¿Reflexiones? ¿Te acercás, Gaby? Porque el tema es el que estamos con los justo. No, me gustaría, le pregunté, y estábamos acá charlando antes de venir para este hermoso momento de escucharlos. Y el otro día un compañero hizo una reflexión que es muy interesante, que decía que el problema de lo que nos está pasando hace mucho tiempo, por decir 30 años, es que Perón había pensado un peronismo para la Argentina y hace 30 años que estamos pensando en una Argentina para el peronismo. Entonces, me parece que ahí es donde estamos, en ese cuello de botella que no podemos salir, y lo que decían los dos de distinta manera, esto de estar pensando las estructuras para cargos y demás, no para la felicidad del pueblo. ¿Cómo veían ese ejemplo? No. No tengo nada que ver. Yo
yo creo que es así, pero no, si uno lo trata de universalizarlo, eh, los cambios estructurales en la sociedad, es decir, y es natural que es decir, porque nadie previó los cambios que iban a haber y de qué manera afrontarlos, ¿no? Para plantearlo de otra manera, quizás cuando planteaba la necesidad de la reactualización gramática, no, doctrinaria. Yo manejo otras categorías. Mi cabeza funciona. Programática, claro, qué sé yo. Yo entiendo que estamos hablando casi de lo mismo. Es decir, en la realidad de hoy no tenemos. Para lograr la felicidad de la mayoría de la sociedad, no sé si son las mismas. Digo, voy a dar un ejemplo ferroviario, ¿no? Es decir, yo tengo amigos viejos ferroviarios que me dicen hay que volver al tren este que teníamos antes, que parábamos. Hoy no tiene sentido, porque si no lo hubieran destruido, lo tendríamos que reactualizarlo, pero lo tendríamos. Ahora hacerlo de nuevo de la misma manera no tiene sentido, porque es otra época, es otras ciudades, es otra estructura, hay otros, los valores son otros. Por ejemplo, ahora, antes en el avión casi no había, recién empezó a haber y era carísimo, ahora es más barato. Entonces cada momento las respuestas políticas son distintas. El problema es si uno tiene, cuál es el imaginario que uno tiene en general para decir cómo hacer para que el bienestar de la sociedad se mantenga. Es decir, ¿qué significa el bienestar de la sociedad? El bienestar de la sociedad es poder comprarse todos los años el iPhone nuevo. Digo, esto una vez uno me dijo, hoy hay una vez por año, capaz que cada 6 meses. Como va la sociedad, capaz que cada 6 meses hay un iPhone nuevo. Entonces algunos creen, y desde la política a veces se incentiva. Por ejemplo, el kirchnerismo incentivó el consumo. Y está muy bien consumir cuando nunca consumiste, porque si no consumís, te hace una vida de mierda. Pero tampoco es consumir por consumir, porque después cambias el iPhone todos los años. Y mañana puede ser cada 6 meses. Entonces, lo que hay que discutir es, desde el punto de vista, primero que todo el mundo tenga acceso a las cosas básicas, elementales, como es educarse, como es recrearse, tiempo de esparcimiento, tiempo para poder crear, tiempo para poder disfrutar, que nadie pase hambre, que todos tengan acceso a la medicina. Eso es las cosas básicas. Que eso, en la época primera del gobierno de Perón se logró, en una Argentina totalmente distinta. Hoy, para lograr eso, tengo la impresión de que hay que hacer algunas otras cosas más y distintas que la que se hizo en ese momento. Por ejemplo, yo escuchaba a uno que se dice muy peronista, me parece, no tengo coincidencia, que dice la armonía entre el capital y el trabajo. Hoy esa armonía, no es menos. Que encontremos armonía, no sé, no se vislumbra una armonía entre el capital y el trabajo. Entonces hay una necesidad de enfrentar el capital hoy, no sé, mañana, capaz que mañana alguno se acomoda, pero en general, la mayor parte, y yo creo que esto es lo que hay que reactualizar. ¿Qué significa en este momento la felicidad del pueblo? ¿Qué hay que garantizar? Los servicios básicos, la recreación básica. Yo, por ejemplo, decía, nuestro gobierno tendría que plantear, por ejemplo, qué sé yo, haría cosas que hicieron el peronismo, pileta en el verano, pileta en la Argentina. Yo hice toda mi infancia en el Parque Patricio, Parque Chacabuco, en las fiestas municipales. Digo, parece una boludez, pero eso es un milagro. En Jujuy hizo eso. Acceso, que todos los pibes puedan recrearse, puedan tener. Que en los colegios, doble escolaridad, que haya vacantes. ¿De qué estamos hablando? Una cosa, bueno, cosas básicas de ese tipo hay que empezar. Vamos a ver. El acceso a la vivienda, ¿no? Todas esas cuestiones que hay que empezar a hablar. Y empezar a poner en debate esto que en verdad no tiene nada que ver con la felicidad, que tiene que ver con la necesidad del capital de sistemáticamente venderte una pelotudez nueva todos los días. Entonces en eso me parece que es parte de lo que nosotros, y eso significa una actualización programática, doctrinaria,
paradigmática, ¿no? Los sociólogos dirían, hay que modificar los paradigmas establecidos en esta sociedad que hoy no son los nuestros, claramente, no son los nuestros, Dani lo planteaba abruptamente, no son los nuestros, está permeable a otros paradigmas, que la gente se cree que va a comprar Bitcoin, que se hace millonario, un pibe que tiene, qué sé yo, no sé, se podía haber comprado una bicicleta y compra Bitcoin, y después los pierde el Bitcoin y no tiene ni bicicleta ni Bitcoin. Ese es el imaginario que le venden. Bueno, todo eso hay que empezar a modificarlo, pero se modifica con políticas públicas, con un imaginario distinto, con una doctrina y un programa distinto. Yo creo que eso es lo que tenemos que discutir, hacia dónde vamos, hacia dónde, qué sociedad queremos, cuál es la relación con el vecino, es no saludarte, no verlo, que es tu enemigo el vecino. Esas sociedades perversas, yo creo que están condenadas al fracaso, porque la sociedad, la mayoría de los ciudadanos, de la gente en general y de los trabajadores en particular, no goza con la perversidad, todo lo contrario, la gente cría animales, se compra perritos, adopta pibes, cría hijos, eso no es de perverso. Entonces, de esta política perversa que estamos viendo ahora, de que te importa un carajo el de al lado, el tipo que duerme en la calle, vos pasás y hay un tipo durmiendo en la puerta de tu casa, lo pasás por encima y después llamás a la policía para que lo lleve. ¿A dónde lo vas a llevar? Bueno, eso dura poco, puede durar muy poco y es sobre un sector de la sociedad que algunos compran un poco tiempo, pero rápidamente se dan cuenta que no va porque no es lo que da felicidad. Me parece que esos son los temas que hay que discutir en políticas concretas de qué es lo que hay que plantear. Yo me quedé pensando con lo que dice Gaby, Cafiero, no, Cafiero, de verdad, decía Antonio Cafiero, decía que conducir el peronismo era como tocar el violín. Se agarra con la izquierda y se toca con la derecha. Él lo hacía en referencia a los nuevos gobiernos post-Perón, ¿no? Justificando también otras etapas históricas que nos tocó transitar. Y creo que eso explica un poco lo que decía Gaby, cómo hacer encajar el peronismo en la Argentina. Es un montón. Es un montón. Yo les digo, ese montón me emociona. Pero bueno, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con que también hay un reconocimiento de cómo hacer que encaje. Y el desafío en todo caso es definir cuáles son las banderas que tiene que asumir hoy el peronismo, porque estamos discutiendo en unos meses, hay internas en nuestro partido, hay como una urgencia por definir perfiles, pero no se define para qué queremos el partido. No definimos cuál va a ser la herramienta que tenemos que transitar, qué proyecto de país necesitamos para esta etapa, cómo vamos a reconstruir nuestra nación en el marco de que podamos tener una victoria electoral, cuál va a ser el rol de oposición durante toda esta etapa, porque nadie discute cómo ponerse a Milei, la oposición no está en el Parlamento, la oposición está en las calles, nadie convoca a las calles, no se construye el sujeto que resista desde el peronismo. Entonces, a mí más que discutir candidatos ahora, para ver si logramos encajar una Argentina en el peronismo, es cuál es el peronismo que tengo que practicar para esta etapa. Y entonces, hacerlo con una contundencia que genere que quien asuma los destinos de la conducción no traicione. Si nosotros vamos ahora a construir un país donde va a haber industrialización, sustitución de importaciones, donde va a tener farmacias estatales, vamos a reconstruir el Estado y no lo hacen, que nosotros y nosotras y nosotros podamos resolverlo de la mejor manera con las cartas arriba de la mesa. Pero me parece central discutir el proyecto de país. Por eso creo que es muy acertado lo que planteó Gaby. Ojalá tengamos la madurez política de cortar también el desangre, el hostigamiento y la persecución que estamos teniendo dentro de nuestro propio espacio, y que tengamos la madurez de poder pensar un proyecto de país, porque nuestro pueblo se está cagando de hambre, porque necesitan un peronismo activo, porque necesitamos de mucha formación, porque necesitamos de que esa identidad siga intacta. Así que estamos en meses
muy importantes para nuestra Argentina y ojalá tengamos la madurez para poder resolverlo. Gracias, Daniel. Ahí creo que tenemos del otro lado de la pantalla algunos compañeros, si no me equivoco, preguntas de allá, del algoritmo, van para allá. Hola, compañeros. Sí, hay mucha gente, no, más que nada apoyo, algún troll se metió en algún momento, decía, los sindicalistas son todos iguales, y son todos iguales, no sé qué. Y después los salieron a matar, le entraron ahí como si fuera Cuti Romero, un par de compañeras y compañeros, así que dejaron de molestar. No, yo iba más una pregunta de la continuidad de este ciclo que venimos. Es nada, es una idea de poner en marcha, pero además poner a disposición de compañeros herramientas para poder pensar la Argentina que viene, porque siempre estamos pensando en la Argentina que viene. Dentro de algunos de los capítulos habíamos llegado a ciertas conclusiones por ahí prestadas, ¿no? Esto no son nuestras, ya son colectivas, de que el peronismo había logrado ser grande, ser conocido a nivel mundial por las realizaciones, pero lo que había logrado, cómo había logrado ser imbatible, o por lo menos perdurar en la historia, fue por la metodología que implementó para llevar esas realizaciones, sobre todo en la concepción de Perón de la participación y el protagonismo popular en el gobierno mismo, en los tres. Por ahí en la justicia es el que está más relegado, pero sí en el pensar las leyes y en el pensar el gobierno. ¿Cómo ven ustedes esta democratización, esta forma de llevar adelante, que me parece que es algo que está pidiendo mucho la sociedad, de esto de volver a protagonizar, que no sea alguien que no conoces, que votaste, se ha terminado por ahí de reemplazar al pueblo en vez de representarlo? ¿Cómo ven ustedes esto dentro de las estructuras sindicales, esto de volver a protagonizar desde la base para poder construir un modelo superador? Bueno, sí, yo creo que ese es uno de los grandes problemas. Por ejemplo, la participación, digo, en el primer peronismo, si funcionó, no funcionó, cómo funcionó, tuvo los déficits que ya ha tenido, que son todos debatibles. Pero había un imaginario, ¿no? Las mujeres tenían un determinado peso político, y estamos hablando de lo que fue quizás ni siquiera fue en la primera oleada del feminismo, porque ahí hay todo un debate, ¿no? Eva era feminista, ¿no? Y digo, perdón, esto es un marxista, en la Biblioteca Nacional, acá a la vuelta, la primera vez que lo vi, fue uno que me hizo reconciliar con el peronismo, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, decía, empezaba diciendo, miren, nosotros hay que pensar, hay que repensarse. Nosotros en el 52, en Bolivia, los obreros en armas derrotan al ejército y gobernaban una asamblea popular. No sé si conocen la historia, no la vamos a contar acá, pero digo, obreros en armas y una revolución de la puta. Fueron a plantear en el 52, che, las mujeres tienen que votar, y la asamblea popular votó en contra. Los obreros, los mineros, los obreros en armas votaron en contra que las mujeres tengan voto en Bolivia. Yo decía, mientras tanto acá, en Argentina, años antes, ya las mujeres, digo, fue muy, en un sentido, independientemente de lo rimbombante, fueron transformaciones súper profundas. Es decir, el primer feminismo fue para que las mujeres voten, ¿no? Es decir, surgió como el fenómeno. Bueno, Eva fue, no sé si se lo había planteado, si lo había leído, si lo había estudiado, si lo tenía en mayoría, pero fue lo que llevó adelante eso. Entonces, estos fenómenos de transformación, hizo también generó una participación masiva. Bueno, la otra vez estábamos haciendo estudiando Flaxo con Victoria Basualdo, y mostraba un norteamericano que hizo la historia con fotos de la Fundación Eva Perón. Entonces nos mostraban fotos y nos decían, ¿qué es esto? Y decía, esto es la oligarquía, ¿no? Era la señora, las trabajadoras
de casas particulares, que iban a la Fundación Eva Perón y podían dormir, en vez de dormir en la casa particular, podían dormir en la fundación y tenían peluquería, despensa, y vos veías, parecían de la oligarquía argentina. Este fenómeno, pero fue recontra. Lo mismo el movimiento sindical, que el movimiento sindical tiene una participación tan activa. Bueno, eso se fue perdiendo. No solamente se fue perdiendo, pero se perdió en general en el mundo, ¿no? Digo, porque uno puede. Los argentinos tenemos la tendencia, ¿no? Como tenemos a Maradona, tenemos a Messi, tenemos al Papa, tenemos, ¿no? Perón también, ¿no? Entonces creemos que somos. En general hay procesos que son mundiales, ¿no? Es decir, en este sentido de la participación y de la profesionalización de la política, en una real política, que digita todo y que teóricamente es donde vos delegás toda la responsabilidad, hace agua, ha hecho agua. Acá en Argentina ha hecho agua, pero ha hecho agua no acá, todo el mundo ha hecho agua. Si no hay participación popular, no hay posibilidad de grandes transformaciones, porque a lo mejor un economista ecuatoriano me decía una vez en un asado, donde se discuten las cosas importantes, me decía, si el movimiento sindical no tiene participación en los procesos progresistas en América Latina, el kirchnerismo, Correa, si el movimiento popular no tiene un protagonismo determinante, hay un límite para poder enfrentar los enemigos. Vos tenés un límite, ¿no? Y los que creen que van a llegar o pueden tener la capacidad de llegar y poder delimitar, Perón hacía esto y movía 5 millones de obreros, los ponía en la calle. Por eso pudo hacer esta transformación. Si no, por más que hubiera querido, terminaba en la isla Martín García. De hecho, se lo llevaron en cana. Y lo liberaron porque salieron todos a trabajar en la calle. Es decir, si no hay fuerza social para encabezar o para generar las transformaciones, por más bueno e inteligente, lúcido que seas, estás jodido. Y yo creo que ahí nace uno de los grandes problemas. Y creo que también ese gran problema fue el que, o mejor, esto que lo está viendo la sociedad, fue uno de los grandes aciertos de Milei. ¿Cuál fue el acierto de Milei? La casta. ¿No? Decir, hay una casta política. Digo, y todos los que estamos acá sabemos que hay una casta política. Podemos decir que Milei es el mejor representante de esa casta política. Y ni hablar el Toto Caputo, ni hablar, ¿no? Que es un tipo que ya le decimos Toto porque parece de la familia, ¿no? Están todos los gobiernos cagándonos. Nos endeuda. Patricia Bullrich, bueno, por favor, Héctor Arzenegger. Si hay castas, son ellos. Pero hubo una expresión en un sector popular muy grande de que el tipo palmó con esto, de que no hay participación, nosotros no estamos, hay otros que hacen la política por nosotros. Eso te impide que haya transformaciones más profundas o profundas, si no hay participación no va a haber, por más buena voluntad que tengan los que conduzcan o los que les toque en ese momento estar, si no tenés la gente en la calle, no hay. Bueno, Cristina una vez se lo dijo a la CTA, no estaba ni el Tano ni yo. En la primera reunión de la CTA, Cristina le dijo, mire, ¿ustedes quieren la profesionalidad? A mí me encantaría dársela. El problema es que pónganme 100.000 personas en la Plaza de Mayo pidiendo la profesionalidad y yo se la doy con gusto. Ahora, gratis, se me arma un quilombo si es la personalidad, ¿me entienden? Entonces no, necesito fuerza para poder hacer determinadas cosas. Creo que en ese sentido, si no tenés límites muy grandes, que me parece que fueron parte de lo que se expresó en estos 12 años, los mejores 12 años que vivimos, por lo menos lo que viví yo, los mejores 12 años, los 12 años kirchneristas. Entonces yo creo que sí, que es verdad, que hay que pensar en organizaciones sociales, populares, en la política, que intervengan en la política, buscar formas de intervención en la política. Hay lugares donde pudieron resistir a todo esto, donde en Bolivia, que se resistió bastante, y en Venezuela, que se sigue resistiendo, es donde dieron amplia participación a todo el mundo, donde vos sos sujeto y no sos un objeto, sino sos un sujeto activo del proceso de transformación. Eso creo que es muy importante, casi determinante, digamos. Yo, sumando un poco más, creo que en un momento de nuestra historia, cuando te sacaban del barrio tu orga para que vayas al Parlamento, sentía que te estaban cagando. Porque el poder radicaba en estar en el barrio con la barriada, con tus vecinos, con tus compañeros, en el poder popular, se creía en el poder popular. Y con el correr de los años, ese reemplazo institucional fue tan brutal que creo que nos alejamos mucho de la base, ¿no? Hay más personas pensando cómo constituirse en un actor legislativo
cómo abrir un merendero, dar clase de apoyo, pintar una escuela, ser parte de una gran cadena que resuelva. Así que creo que es volver, hay que volver para esos pagos, en donde la militancia tiene una razón de ser, tiene un sentido, en donde vos te sentís parte de un pueblo. Creo que la dirigencia política se piensa a sí misma como una élite que puede resolver, pensar y ocupar el espacio de transformación en el otro, olvidándose en el dolor del otro. Quizás parece bruto lo que digo, porque lo dicen los troscos, pero si pagamos el sueldo de un estatal a un diputado, a un senador, por 3 meses, para que vean cómo es vivir como vivimos nosotros, que puedan pensarse como pensamos nosotros, ¿viste? Que tengan como la secuencia de entender que, ni hablar de si le decimos que sea un compañero cooperativista, que tiene que levantarse a las 4 de la mañana, amasar el pan, salir con la bicicleta a vender por el barrio. No tienen ni idea de lo que estamos hablando de los senadores y diputados, ¿no? O sea, viven como en una, no digo todos, pero viven con una distancia de su propio pueblo que es como una locura. Y de hecho pasan cosas, ¿no? Digo, ahora hay una diputada la que se había puesto un patito en la cabeza, que fue de los genocidas, que está leyendo Nunca Más, y qué suerte que está leyendo Nunca Más, ¿no? Qué bueno que se está pudiendo noticiar de la barbaridad que atravesó nuestro pueblo durante los años de la dictadura militar, pero eso es el Parlamento, ¿no? Al Parlamento se llega en el marco de acuerdos que no tienen nada que ver con nuestro pueblo, y no tienen nada que ver con la sociedad que nos rodea. Así que ojalá podamos cortar esa distancia, ojalá los parlamentos se llenen de compañeros de base, que sientan que es un castigo estar ahí. Sí, y que la organización le tenga que explicar que es importante que está ahí porque es donde va a poder resolver estructuralmente el marco legislativo de la sociedad, y que además la organización, a través del debate con la comunidad, le puede decir tiene que ser lo que haga, no que estén al pedo ahí pensando a ver qué ley se le ocurre transitar para mejorar. Bueno, me parece que hay mucho para transformar. Creo que nos pegó muy fuerte el neoliberalismo. El capitalismo hace daño, el capitalismo genera desigualdad social, el capitalismo genera enfermedades, genera guerra, genera invasiones, genera colonización. Hay que rediscutirlo, hay que discutir de qué manera nos posicionamos y nos plantamos frente a ese fenómeno mundial, porque no hacerlo es pegarle cada día al enemigo la posibilidad de que deje de ser el enemigo. Nosotros tenemos que poder alertar que hay que dar una pelea, que es una pelea a muerte, porque ellos nos están matando todos los días. Entonces es importante que quienes representen a la clase obrera, a toda la sociedad, tengan esos valores para que no les sea fácil a los poderosos seguir transitando como lo vienen diciendo. Amén. Compañeras, compañeros, ¿alguien se quiere acercar? Hay que acercarse, hay que acercarse porque acá no llega el inalámbrico. El alámbrico. ¿Sí? Sí, tengo una de acá. ¿Cómo no? A ver, pero lo tenés que decir acá, ¿no? Sí, está preguntando una compañera sobre Huerta Grande, cuando el sindicalismo tenía una concepción de país, no solo una concepción sobre sueldos y sobre, digamos, luchas sindicales. ¿Cómo se desarrolla eso? Pregunta. Voy a ser breve. No es un problema de nosotros no tener programa. El tema que antes el programa obligaba a cumplirlo. Entonces, vos trazabas ese programa y hasta que no sucedía, no se estrenaba. Hoy la verdad hay programas que hemos hecho con los compañeros de la CGT, de la CTA, que los hemos escrito de manera colectiva, que lo anunciamos en Plaza de Mayo, que lo hicimos el 17 de octubre y después lo hicimos una mierda para que se cumpla. Entonces, el problema no es tener
el programa, sino que es que el programa ya existe. Lo que tenemos que hacer ahora es hacernos cargo de ese programa y dar las peleas que tenemos que dar para que se cumpla. Por eso estamos flojos de papel, ¿no? Porque anunciamos cosas que después no estamos en condiciones de transitarlas. Entonces, los invito a leer el programa que construimos con la CGT hace 2 años en Plaza de Mayo, y ninguna de las 3 centrales tuvimos la capacidad de poder encontrar las herramientas para llevar adelante la pelea que teníamos que dar para que ese programa se efectivice. No sé si vos, Beto, querés aportar algo. No, corto. Huerta Grande, La Falda, esos programas, los 26 puntos de la época de Maldini. Yo coincido con el Tano, es más, quiero agregar algo más. No solamente los programas hay que hacerlos, sino que después tenés que hacerlos carne, ¿no? Hacerlos carne significa tenés que ir debatiendo con la gente, ¿no? Por ejemplo, cosas que he vivido, con las Pablo Borrador no viví, pero sí viví 96, no viví. Sí lo de Baldini. De Baldini sí lo viví, claramente. Bueno, Ubaldini cuando lanza los 23 puntos, bueno, yo me tocó participar de ese debate porque era estudiante, estaba en la Federación de Estudiantes Secundarios y era dirigente estudiantil. Bueno, era parte de mi historia, ¿no? Me gustaba entonces era parte de la conducción de la FES, lo que era la FES en ese momento, que era una organización que había surgido en la época de Alfonsín, con los centros de estudiantes. La convocatoria de Ubaldini genera una expectativa, no solamente. Por ejemplo, la FUC de Rosario, la Federación Universitaria de Rosario, se parte. Es más, no se parte, perdón. Todas las organizaciones políticas que construían, que estaban en la Federación Universitaria de Rosario, adhieren al punto de la CGT y rompen con sus organizaciones políticas. De hecho, estaba la Franja Morada, que después se transformó Franja Morada Liberación, estaban intransigentes, Partido Intransigente, se transformó en Intransigente para Liberación. Cada uno de ellos tuvo, después, en organizaciones políticas, tuvieron un curso en organizaciones políticas distintas. Nosotros, en la Federación, nos convocaron, participamos en la CGT, Felipe Valles, yo fui parte de la charla con Saúl Ubaldini, y Solimano, que era en ese momento el representante de UDA. Después te cuento todas las cosas. Después te cuento los pormenores. Pero bueno, hicimos una charla donde yo inclusive, el que la tuve que organizar fui yo, porque era mi secretaría era la que organizaba en la FED. Pero después fuimos a Corrientes, un plenario de delegados de base en Corrientes. Esto es lo que en verdad deberíamos hacer, lo que nos pasa. Es decir, podemos acordar un programa por arriba, eso tampoco tiene mucho sentido, hacer un programita, ¿no? Ahora, si vos lo llevas, por ejemplo, los que me conocen saben, yo vengo debatiendo hace más de 10 años sobre la necesidad de reducir la jornada laboral. Es un tema que hace más de 10 años que nosotros la reducimos en su momento de eso, y dije, empecé a estudiar el tema y me di cuenta de que, bueno, hay una realidad política, hay un salto gigantesco en el desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, con menos tiempo se producen mercancías de más calidad y mucho menos tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Incrementamos el capital o distribuimos el capital? La forma de distribuirlo no solamente es en plata, también es en tiempo de vida, tiempo de trabajo. Esto hoy en el mundo, después de la pandemia, se está discutiendo en todo el mundo. De hecho, hoy me mandaban un mensaje, no Corea del Norte, Corea del Sur, va a reducir la jornada laboral, la provincia más importante de Corea va a reducir la jornada laboral para todos los trabajadores, van a trabajar 35 horas semanales. Bueno, la Argentina tiene la jornada legal, es de 48 horas. Y yo te debate. Ahora, no importa que yo me ponga, porque seguramente con el Tano, hablo con todo, con Daer, me va a decir, sí, estoy de acuerdo. Todos están de acuerdo. Hasta Barrio Nuevo capaz de estar de acuerdo. El problema es que después, eso hacemos este debate con el conjunto del movimiento de los trabajadores. ¿No? ¿Puedo decir que no? No dudaste, ¿no? Yo también lo dije, estoy muy exagerado últimamente, pero bueno, vamos a suponer que sí, que tiene. Ahora, después eso hay que llevarlo a los trabajadores y decir, empecemos a organizarnos para que esto se concrete.
porque no es solamente estamos de acuerdo. Bueno, esto se hacía, la falda se hacía, y llegó a enfrentamientos. Porque el otro balance, que Huerta Grande, la falda también llegó a enfrentamientos. De momento, si miran cosas que no son parte de la historia, que hay que analizarlo, verlo, y que quizás es muy probable que se puedan producir, ¿eh? Y es parte de los procesos históricos. Para que nazca algo, otra cosa se rompe algo, ¿no? Dice el parto porque uno se parte. Bueno, partir es esto, capaz que haya culturas. Eh, bueno, pero hay que debatirlo. Si no lo debatimos, no lo llevamos a la discusión, a la gente, y que lo tomen como propio, que sientan de que es necesario eso. Y bueno, es una formalidad. Lo del programa se transforma en una formalidad. Yo soy un convencido de que estos son los temas que hay que discutir por esta nueva realidad, sino cómo analizar la realidad nueva. Entonces, si no, lo más fácil es vamos a buscar en la historia a ver qué se hizo. Pero no, hay otra realidad. Entonces, hay que buscar, ver en esa realidad, y capaz que otra cosa que en ese momento era muy disruptiva, por ejemplo, la jornada de 8 horas, que fue muy disruptiva en ese momento, hoy no lo es. Hoy el mundo está discutiendo 32 horas, 4 días por semana de trabajo, ¿entendés? 32 horas a semana, bueno, las 48 es con ansiedad. Bueno, para los radicales quieren ahora, viste que quieren aumentar. 12.52. Son los radicales. Ellos vuelven a la historia, pero la historia es mucho más lejos de nosotros. No, al revés, tenemos que ir disruptivamente. No, 52. Ni 48, tenemos que renunciar 35, 32. O progresivamente, siendo responsables, porque tampoco somos. No es que eso se pueda hacer un día para el otro, pero sí tener una proyección hacia dónde tenemos que ir y discutirlo con los compañeros. Si no, es. Saluda a la bandera, ¿no? Saludo, Blum, está bien, saludamos y ya seguimos haciendo cualquier otra cosa. Yo creo que coincido con el Tano, hemos discutido 20 programas, pero nunca se hizo congresos, debate, asambleas, plenarios con dirigentes para hablar con la gente, ir a los lugares de trabajo. Nada. Se me vino, a ver si ponga el coraje de los compañeros, a mí se me vino recién una definición, un apotegma justicialista, que me parece muy importante discutir. Yo vengo a la filosofía, entonces yo pienso estas cosas, quizás películas. Pero hay un apotegma justicialista que es casi el apotegma madre, no recuerdo el número del apotegma, que da una definición antropológica del ser humano. Dice, ¿qué es el ser humano? Dice, el ser humano, el hombre, la mujer, es trabajador. Se me ocurrió cuando dije la mujer, claro. Es decir, hay un solo tipo de hombre, dice la apotegma, el que trabaja. Y yo los escuchaba recién en esta definición, y quizás en actualizar y en pensar nuevas categorías. Para ustedes, para ambos, ¿qué significa decir eso? ¿No? Es los tipos que corren, ¿no? Son tipos, porque yo decía, pensaba en lo que decía vos, Beto, y decía, bueno, ¿y qué van a hacer el resto del tiempo? ¿Van a estar de acá con algún tipo de algoritmo generando riqueza para algún tipo de concertación financiero algorítmica en algún lado, ¿no? Una especie de changa no, o sea, no debidamente remunerada, etcétera, etcétera, ¿no? Totalmente precarizadísima, en la cual el Estado no tiene. Entonces, ¿qué significa o cómo podemos pensar una definición tan importante? Es decir, hay un solo tipo de ser humano, el que trabaja, ¿no? Evidentemente le está hablando a la fuerza transformadora de la realidad, que es el trabajador para el justicialismo. Pero ¿qué es hoy esa frase? ¿Qué es para sobre todo ustedes? ¿Qué significa no solo esa definición, esa antropología justicialista, pero qué significa sobre todo hoy? ¿No? No solo el ser humano y esa definición, sino el trabajo. Bueno, lo primero, el trabajo es un ordenador social, ¿no? Entonces, yo intento interpretar que cuando se habla de eso es porque uno necesita trabajar para ordenarse socialmente, ser una persona sociable. Los 90, lo que vivimos durante en la década del 90, cuando los compañeros se quedaban sin trabajo, bueno, los que trabajamos en el transporte, aparte lo sabemos, en momentos de crisis se escasean suicidios. Ahora está empezando a pasar de nuevo,
gente que se suicida, ni hablar cuando llega a fin de año, va a ser peor, se tiran, jóvenes y viejos generalmente, gente que pierde el trabajo, pierde drogas, toda la miseria humana. Cuando uno deja de tener ese ordenador, ese trabajo, empieza a generarse eso. Normalmente era terrible. Gente que ferroviario toda su vida trabajó, entonces 50 años, ya está, y aparte no hay forma de poder, ¿no? Entonces yo entiendo que en ese solamente en ese tipo de hombre, porque está hablando del sujeto social visto desde la mirada, ¿no? Es decir, yo también opino lo mismo, no solamente la nueva persona, el sujeto tiene que trabajar. Y trabajar puede ser de trabajo manual, trabajo intelectual o crear, porque el trabajo es creación, ¿no? Puede ser más enajenado o menos enajenado, puede ser creación, puede ser arte, ¿no? Entonces yo creo que eso es una de las cosas que te arrebata el sistema capitalista neoliberal, te lo arrebata. Vos dejás de estar, y es una desesperación, vivís desesperado, ¿de qué manera te integrás? Volvés a estar en ese circuito. Y obviamente porque hay cuestiones básicas que no podés garantizar. No se garantiza comer. Por ejemplo, si vos no trabajás, no tenés ahí, no podés comer. Entonces, no puede aflorar de un ser humano nada progresivo, nada interesante, si no garantiza las cosas básicas. Me acuerdo en los 90, las organizaciones sociales discutían todos los días, decían, hay que hacer más debate político. ¿Qué debate político? Si lo que estamos discutiendo, ¿cuánto arroz conseguimos para mañana? Porque nos quedamos sin arroz. No había posibilidad de discutir política. Porque si tu cabeza está enajenada en cómo vas a garantizar que al otro día comamos todo, no tenés posibilidad de discutir el proyecto. Ahora, eso si me dijera que viviéramos en, no sé, en un terremoto, eso en este país no hay ninguna necesidad. Ni en este ni en la gran mayoría de las ciudades, ¿no? Pero en este en particular no hay ninguna. En este país no garantizar la comida para todos es irracional. Perdónenme, es decir, es lo más irracional que no coma todo el mundo en un país que es productor de alimentos, es una cosa de loco. Digo, por ejemplo, en Venezuela, saben todos que la gasolina es gratis. Se paga una cosa que significa el petróleo. En una mar de petróleo. ¿Cómo que pagar la gasolina? ¿Vos estás loco? Ahora, no son petroleros los que no comen. Nadie paga la gasolina. Bueno, acá debería ser lo mismo. La comida tendría que estar garantizada. Bueno, otra vez Cristina dijo que el conocimiento argentino tenía que ver también con las proteínas que en la Argentina por general se consumen, ¿no? Y siempre se consumía, cada vez venimos en picada para abajo. Entonces yo creo que hay una cuestión básicas que hay que garantizar, porque si están las cuestiones básicas garantizadas, después lo demás aparece solo. A mí no me gusta, no le gusta pescar acá. Hay un pescador, dos que lo van a ver, yo detesto pescar. Pero tengo un montón de compañeros que adoran pescar. Claro, son obsesivos, ¿viste? Se juntan para no sé qué hacen y van a pescar. Digo, no te puedes ir 2 o 3 días a pescar. Bueno, hoy, ¿quién se puede ir a pescar? Esto es claro, el fin de semana. Claro, el tiempo libre, no hay que. Claro, tenés una variante. Si vos decís que hay que hacer Bitcoin, si el imaginario colectivo es estar todo el día mirando WhatsApp, y bueno, vas a mirar WhatsApp, aunque estés trabajando, aunque estés en una máquina, aunque estés en un balancín, para hacer una máquina vieja. En un balancín vas a estar con el celular y te vas a cortar los dedos. Porque es así. Ahora, si vos recreás, si vos generás irte de vacaciones, yo a veces charlaba, por ejemplo, toda la parte de lo que es la ruta, como es la que sale de La Plata, todo por el costado que va a Magdalena. No la Atlántica, sino la del río, acá la provincia de Buenos Aires más cercana. La 11. La 11. La 11, si me tira, claro, por la 11, claro, van a pescar, pero por ahí, o a Ibicuí, toda la zona. Digo, entonces, no metes un ferrocarril que ande bien, que pueda. Y me voy para el otro lado, digo, por ejemplo, pero donde van los pescados, te digo, bueno, esto lo sé porque me lo cuenta mi compañero, hoy, no, para otro lugar. Pero bueno, digo, vos podés generar inclusive una industria, una reactivación de todos esos pueblos, tenés que tener tiempo y tenés que tener. Tiene que ser barato y tiene que tener la capacidad del compañero de viajar. Es decir,
No es verdad, como dijo este que ahora está en el Ministerio de Trabajo, que es de Techín, que dijo, y la gente, hay gente que está mejor trabajando, mejor. Trabajar es un ordenador social, claramente. No tiene por qué, uno no tiene por qué vivir estando trabajando. Una cosa es ordenarte y otra cosa es estar esclavizado en el lugar de trabajo. Yo creo centralmente en eso, ¿no? Es decir, podíamos, aparte del arte, miles de cosas podíamos impulsar. Yo quiero aportar algo a tu pregunta rebuscada. Freire, sí, pero es complejo. Freire fue muy imponente cuando determinó que la cabeza piensa donde los pies pisan. Entonces, categóricamente, esa definición te pone de que ese trabajo hay que pensarlo estructuralmente en el lugar donde vos te podés plantar, ¿no? Donde vos transitas, donde vos vivís, cómo te ordenás. No creo que haya algo que pueda englobar estructuralmente, culturalmente al sujeto, porque tiene que ver con cómo vivimos, qué es lo que nos impone y desde qué lugar transitar. En nuestra sociedad, el trabajo es un ordenador por cómo está pensado el sistema de organización de país. Y el sindicalismo es la consecuencia de justamente ese ordenador que es el trabajo y esa imposición. Porque en realidad, en la historia de la humanidad, vos deberías solamente generar un esfuerzo para resolver las necesidades básicas y después simplemente vivir. Solo se trata de vivir. Pero como el capitalismo te genera una cantidad de demandas nuevas y necesidades nuevas, no es solamente vivir, sino que es consumir. Y para consumir tenés que trabajar y ser parte de todo un esquema que nos pone en ese lugar para que el Beto cambie el celular cada 6 meses. Y entonces, no puede, pero le encantaría, no puede, pero el trabajo lo llevaría al Beto a poder hacerlo. Por eso además quiere laburar menos horas para comprar más iPhone a 6 meses y entonces ahí es como, pero no, es muy difícil poder contestarla sin entrar en ese debate. Me parece que sí, es muy profundo porque tiene que ver con cómo asumimos nosotros nuestra organización como sociedad, qué estamos dispuestos a hacer, cómo estamos dispuestos a hacerlo y que además pisamos el palito, ¿no? Durante muchos años tuvimos la posibilidad de consumir, pensamos que esa era la felicidad. Equipamos a compañeros y compañeras que viven en situación de vulnerabilidad social con una heladera, con un televisor o una pantalla, con un aire acondicionado, pero no lograban tener las napas, no lograban salir de la pobreza estructural, eran pobres de toda pobreza que podían consumir. Y entonces hay como que redefinir muchas cuestiones, muchas cosas, porque creo que equivocamos el camino. El consumo fue una posibilidad que hizo que muchos y muchas a través del laburo podamos obtener objetivos, pero falto de ideología nos llevó a un Javier Milei. Así que habrá que seguir pensando un poco más, pero no tengas preguntas de esta característica, las que siguen, que sean un poco más amigables. Porque no termino de entender lo que dijo Beto. Te pido por favor que seas más. 4 iPhone atrasados. Bueno, si no hay más, pasamos al tercer tiempo, seguimos discutiendo en el café. Creo que hay una mesa reservada para nosotros. Si nadie se anima, le pido un aplauso, un aliento. Roberto Pianelli, Daniel Catalano. Gracias. Tremendo. Chuchu.